Bienvenidos a Ecos del Abismo. La primera vez que escuché hablar de la montaña fue en una reunión familiar, donde los adultos hablaban en voz baja y con rostros serios. Decían que, en lo alto de aquel lugar, las brujas se reunían en noches de luna llena para hacer rituales y lanzar maldiciones. De niño solo pensaba que eran historias para asustar, pero esa duda quedó enterrada el día que decidí ir allí con mis amigos. Subimos la montaña en una noche sin luna, entre bromas nerviosas y risas que ocultaban el miedo. El camino era un laberinto de sombras y ruidos extraños. A medida que avanzábamos, el ambiente cambiaba. Algo invisible nos observaba, o al menos, eso sentíamos. Lo que descubrimos allá arriba fue mucho más que una leyenda. Mientras subíamos, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Escucharon eso?, pregunté, deteniéndome en seco. Mis amigos se miraron entre sí, inquietos. Un susurro apenas audible parecía flotar en el aire, llamando a cada uno de nosotros. Era como si alguien estuviera cerca, escuchando nuestra conversación, esperando que nos acercáramos más al secreto de la montaña. Al llegar a una cueva oculta entre los árboles, la curiosidad nos ganó. Nos acercamos cautelosamente, iluminando la entrada con nuestras linternas. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos que nunca había visto antes. Un escalofrío me recorrió al pensar que alguien había estado allí, pero no estaba seguro de quién o qué podría haber sido. De repente escuchamos un fuerte golpe en el interior de la cueva. Nos miramos, paralizados por el miedo. «Es solo el viento», intentó tranquilizarnos Juan, aunque su voz temblaba. Sin embargo, la intriga nos empujó a entrar. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso y la oscuridad más abrumadora. Cada paso era un desafío, pero algo nos impulsaba a seguir. Al fondo de la cueva, encontramos un altar rudimentario. En su cima, había velas negras y huesos de animales. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué es esto?», murmuré. Mis amigos comenzaron a retroceder, pero una fuerza invisible parecía mantenernos en su lugar. De pronto una sombra se movió en el rincón de mis ojos, haciéndome girar rápidamente. Aquel destello de movimiento se transformó en una figura. Una mujer de largos cabellos oscuros, con un vestido desgastado que parecía fluir en la oscuridad. «¿Por qué han venido?», preguntó, su voz resonando como un eco. El pánico se apoderó de nosotros. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y el aire se volvió tenso a su alrededor. «Venimos a ver», balbuceé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Ella sonrió, y esa sonrisa no era humana. «¿Creen en las leyendas?», continuó. A medida que hablaba, sentí que la cueva se llenaba de un poder inquietante. Cada palabra parecía conectar con un rincón oscuro de mi ser, despertando temores que creía olvidados. «Las brujas no son solo cuentos», dijo mientras comenzaba a rodearnos. «Nosotros elegimos quién vive y quién muere». A esas palabras, el ambiente cambió drásticamente. Las sombras se alargaron y la atmósfera se volvió densa. Mis amigos comenzaron a retroceder lentamente, pero la figura parecía encantarlos, atrapándolos en una especie de trance. «Ustedes no deberían haber venido aquí», advirtió. Su voz se tornó más grave y resonante. Sentí cómo la piel se me erizaba. Intenté recordar las historias de las brujas que escuché de niño, pero todo se desvaneció ante su presencia. Era como si la realidad misma se retorciera a su alrededor. El aire estaba cargado de una energía oscura y opresiva. En un intento desesperado grité, «No queremos problemas». Pero fue como si mis palabras se perdieran en el eco de la cueva. Ella se detuvo, y por un instante, sus ojos mostraron un destello de comprensión. «Lo que buscan no es lo que desean. Venganza y poder vienen a un precio». Su advertencia resonó en mis oídos mientras buscaba una salida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una de las velas se apagó de repente. La figura se volvió hacia la luz, como si le hubiera causado dolor. Aproveché ese momento para tomar la mano de Juan
y correr hacia la salida, instando a los demás a seguirme. El terror nos impulsó a salir de la cueva mientras la risa de la bruja resonaba tras nosotros. Al llegar a la entrada nos detuvimos, exhaustos y temblando. Nos miramos entre nosotros, aún incapaces de procesar lo que habíamos vivido. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, su rostro pálido. La respuesta era clara. Habíamos sido testigos de algo más que una leyenda. Las brujas existían, y habíamos despertado algo en la montaña. Mientras comenzábamos a descender, el ambiente parecía cambiar de nuevo. El aire se volvió más ligero, pero en mi interior, la sensación de inquietud persistía. «No haremos esto otra vez», dijo Juan, tratando de sonar fuerte, pero su voz se quebró. Todos estábamos pensando lo mismo. Esta experiencia nos había marcado de maneras que no podíamos comprender. Sin embargo, en medio de nuestras reflexiones, escuchamos un susurro. «Regresen cuando la luna esté llena», se oía entre las ramas. Miramos hacia atrás, pero solo había silencio. A medida que descendíamos, cada uno de nosotros comenzaba a cuestionar nuestras decisiones. ¿Realmente habíamos dejado atrás a la bruja o había algo más? Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en sus palabras. Algo en mí sabía que no habíamos terminado. Las brujas no se olvidan fácilmente, y su advertencia retumbaba en mi mente. Me volví a sentar en la cama, preguntándome si volvería a encontrarme con aquella mujer en el futuro, y si el precio que mencionó sería uno que podría pagar. Al día siguiente nuestros caminos se separaron. Cada uno de nosotros intentó continuar con su vida, pero la experiencia permanecía en nuestras mentes. Hicimos un pacto. Nunca hablaríamos de lo ocurrido, pero en cada conversación sobre la montaña, el miedo regresaba. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era un sueño o una realidad? Meses después, una noticia corrió entre nosotros. Ana había tenido extraños sueños sobre la bruja y había decidido regresar. No pude evitar sentir un escalofrío. ¿Por qué lo haría? La montaña nunca se olvidaría de nosotros. Sabía que el próximo encuentro podría ser diferente, y que la curiosidad de algunos podría llevarnos a un destino mucho más oscuro. Al final decidí visitar a Ana para entender su decisión. Cuando llegué a su casa, noté algo extraño en su mirada. Había un destello de emoción que no podía descifrar. «Volveré», me dijo con una sonrisa, y aunque quise detenerla, mis palabras se perdieron. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y deseo. Las brujas habían marcado su destino, y sabía que su historia no había terminado. Unos días después la noticia llegó. Ana había desaparecido en la montaña. Sus amigos y familiares la buscaron, pero no encontraron rastro. A veces cuando miro hacia las colinas, siento que la montaña me llama. ¿Regresará ella algún día o se unirá a las leyendas que nunca olvidaremos? La montaña guarda secretos y nosotros, su trágica historia. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La leyenda de la hechicera del lago siempre me había intrigado desde que era niño. Se decía que en las noches de tormenta aparecía una mujer en la orilla, ofreciendo deseos a aquellos valientes que se atrevieran a acercarse. Sin embargo, también advertían que cada deseo conllevaba un alto precio. Un fin de semana, decidí poner a prueba la leyenda con un grupo de amigos, sin imaginar lo que nos esperaba. En una noche oscura, con relámpagos iluminando el cielo, llegamos al lago. La atmósfera era electrizante, llena de misterios que nos hacían sentir como si alguien nos observara. Mientras reíamos nerviosamente, una extraña sensación me invadió. Sabía que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber tocado. Lo que ocurrió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Al llegar a la orilla, la lluvia comenzó a caer creando una sinfonía de sonidos en el agua. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, me preguntó Carla, visiblemente nerviosa. La inquietud en su voz se hizo eco en mi mente, pero la emoción de descubrir la verdad era más fuerte. «Solo es una leyenda», respondí, tratando de sonar confiado, aunque la duda me acechaba.
Mientras nos acercábamos al agua vi algo brillar en la distancia. ¿Ven eso? Señalé con el dedo. Era un reflejo, una luz que parecía moverse entre las olas. Mis amigos se detuvieron, indecisos. Tal vez deberíamos regresar, sugirió Luis. Pero la curiosidad nos llevó a seguir adelante, como si la misma agua nos llamara. Cuando llegamos a la orilla, el lago se veía diferente. Las sombras parecían danzar sobre la superficie y un silencio inquietante envolvía el lugar. «Esto es raro», murmuró Ana, sus ojos buscando algo en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos una melodía suave, como un canto que provenía del corazón del lago. Era hipnótica, casi irresistible. «Debemos irnos», grité. Pero era demasiado tarde. La voz de una mujer resonó en el aire, clara y envolvente. «¿Qué desean, jóvenes?» Nos congelamos, aturdidos. La figura de una mujer emergió del agua, con cabellos largos y oscuros, que parecían fluir como el agua misma. «Soy la hechicera del lago y puedo concederles un deseo», ofreció, su sonrisa iluminando la oscuridad. A pesar del miedo, una parte de mí estaba fascinada. «Solo un deseo», repitió, como si pudiera leer nuestros pensamientos. Miré a mis amigos, y la emoción y el temor se mezclaban en sus rostros. «¿Y cuál sería nuestro precio?», pregunté, recordando las advertencias. Su sonrisa se amplió. «Eso depende de ustedes», respondió, mientras el agua comenzaba a burbujear a sus pies. Cada uno de nosotros comenzó a murmurar deseos en voz baja, imaginando la posibilidad de que nuestros anhelos se hicieran realidad. Sin embargo, Carla se adelantó. «Quiero ser famosa», dijo con firmeza. La hechicera asintió, y con un gesto de su mano, el aire se llenó de luces. «Tu deseo se concederá», declaró, y Carla parecía encantada, pero una sombra cruzó su rostro. La hechicera giró su mirada hacia mí. «¿Y tú? ¿Qué deseas?» Pensé en mi vida y mis anhelos, pero sentí que no era el momento. «Solo quiero salir de aquí», respondí. La mujer sonrió, y antes de que pudiera cambiar de opinión, sus ojos destellaron. «Ese deseo no puede ser cumplido aquí», dijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera cambió de inmediato. Carla comenzó a reírse sin control, pero en su risa había algo extraño, casi siniestro. La hechicera parecía satisfecha, pero mis amigos no se daban cuenta del peligro. «¿Qué estás haciendo, Carla?», le pregunté, pero ella simplemente seguía riendo, como si la hechicera hubiera tomado control de ella. La mujer giró su mano y el agua del lago comenzó a agitarse con fuerza. «Un deseo trae consecuencias», dijo, su voz resonando como un trueno. La tormenta se intensificó, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Mis amigos intentaron escapar, pero la magia del lago los mantenía atrapados. Cada rayo parecía iluminar la verdadera naturaleza de la hechicera. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Luis había desaparecido en las aguas turbulentas, tragado por la oscuridad. «¡Luis!», grité, pero su voz se desvaneció en el caos. La risa de Carla se convirtió en llanto. La hechicera miró hacia nosotros, disfrutando del terror que habíamos desatado. «Ahora entenderán el precio de sus deseos», susurró. Con cada segundo que pasaba la desesperación crecía. Ana, aterrorizada, tomó mi mano. «Debemos salir de aquí», suplicó. Con cada ola que rompía en la orilla, sentía que el lago se estaba llenando de almas atrapadas, sombras que suplicaban ser liberadas. Teníamos que actuar rápido antes de que la tormenta nos tragara también. La hechicera alzó una mano, y el viento se detuvo. «Solo hay una forma de salvarlos», dijo, su tono frío y calculador. «Deben renunciar a su deseo». Miré a mis amigos, cada uno lidiando con sus propias decisiones. «Carla, tú debes desear lo contrario. ¿Podrás hacerlo?», pregunté sabiendo que su fama era lo que quería más que nada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carla. «No puedo», murmuró, pero comprendí que tenía que intentarlo.
Debes hacerlo, es la única forma de salvarnos, le grité. La hechicera se acercó más, sonriendo, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. ¿Estás dispuesta a renunciar, Carla? El precio será alto, advirtió. Con un esfuerzo, Carla gritó. Deseo que todo esto nunca hubiera pasado. Quiero regresar a mi vida anterior. El aire se volvió denso y frío. La hechicera rió suavemente y levantó su mano, haciendo que la tormenta comenzara a disiparse lentamente. ¿Es eso lo que realmente deseas? Que así sea, pronunció, mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse. Con un destello la escena cambió. Nos encontramos de regreso en la orilla, como si nunca hubiéramos estado allí. El lago parecía tranquilo, y el sol brillaba cálidamente, pero algo estaba diferente. Miré a mis amigos y noté la confusión en sus rostros. ¿Fue real?, preguntó Ana. La sensación de que algo nos había dejado marcado permanecía. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vi a la hechicera de pie en la orilla, con una sonrisa en su rostro. Sus ojos brillaban con un misterio que nunca olvidaríamos. «Volverán a mí», susurró, antes de desvanecerse en el aire. Sabía que, aunque habíamos escapado, las consecuencias de nuestros deseos aún nos perseguirían, y la leyenda de la hechicera del lago viviría en nuestros recuerdos. Después de ese encuentro, nuestras vidas cambiaron de maneras que nunca imaginamos. Aunque habíamos regresado a casa, el eco de la hechicera y el lago permaneció en nuestras mentes. Cada vez que escuchábamos una tormenta, sentíamos que el tiempo había borrado algo de nosotros, una parte que nunca volvería. Un día, mientras revisaba unas fotos de aquel fin de semana, noté algo extraño. En la imagen, detrás de nosotros, se podía ver una figura oscura en la distancia. La piel se me erizó al recordar su risa. «Volverán a mí», resonaba en mis oídos. ¿Era el final de nuestra historia o solo el comienzo de una nueva pesadilla? La hechicera nunca se olvidará de nosotros, y el lago siempre estará esperando. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La primera vez que escuché sobre el pueblo olvidado fue en una charla entre ancianos en la plaza del pueblo. Hablaban de un lugar donde las brujas habían hecho pactos oscuros y que, por eso, la gente había abandonado todo. Desde entonces, la curiosidad me invadió, y un grupo de amigos y yo decidimos visitar el pueblo, sin pensar en las advertencias. Una noche de luna llena, nos dirigimos al lugar. La carretera estaba cubierta de maleza, como si la naturaleza hubiera reclamado lo que una vez fue hogar. La atmósfera era pesada, y cada ruido parecía resonar con una advertencia. Lo que no sabíamos era que la historia que íbamos a vivir cambiaría nuestras vidas para siempre. Al llegar, el pueblo se veía desolado y lleno de misterio. Las casas, cubiertas de hiedra, parecían murmurar secretos olvidados. «Esto se siente raro», dijo Javier, su voz temblando un poco. «Vamos a explorarlo», respondí, desafiando el miedo que empezaba a invadirme. Mientras caminábamos, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo estuviera observándonos. La primera casa que entramos estaba llena de polvo y telarañas. En el suelo, encontramos una serie de objetos extraños: frascos, hierbas secas y un libro viejo con extraños símbolos. «¿Crees que esto es de una bruja?», preguntó Mariana, mientras hojeaba las páginas. Las palabras parecían susurrar, invitándonos a descubrir más. «Esto es solo un cuento», respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura. En el centro del pueblo había una plaza con un pozo en el medio. «Dicen que este pozo guarda los secretos del pueblo», comentó Javier. «Vamos a mirar dentro», sugirió. Al asomarnos, vimos algo extraño, un brillo débil en el fondo. «¿Qué será eso?», murmuré. Antes de que alguien pudiera responder, escuchamos un eco lejano, como un canto que reverberaba en el aire. Era hipnótico. «Tal vez es un espíritu que nos llama», dijo Mariana con un tono de broma. Pero al escuchar el canto nuevamente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sin pensarlo, decidí bajar al pozo
impulsado por una curiosidad insaciable. «¿Estás loco? No puedes hacer eso», gritaron mis amigos, pero ya había comenzado a descender. La oscuridad me envolvió, y el eco del canto se volvió más fuerte. Al llegar al fondo el aire era fresco, y el canto se transformó en murmullos. Allí encontré un objeto brillante, un amuleto que parecía vibrar en mi mano. «Chicos, miren esto», grité, pero cuando levanté la mirada, ya no estaban. Un miedo profundo se apoderó de mí. «¿Dónde están?», grité esperando que me respondieran, pero solo el eco de mi voz me contestó. En ese instante, el amuleto comenzó a emitir una luz intensa. Sentí un tirón en el pecho, y visiones de un pasado oscuro se apoderaron de mi mente. Imágenes de brujas danzando alrededor del pozo, sus rostros distorsionados por la locura y la sed de poder. «Esto no es bueno», pensé. Era como si el pozo hubiera abierto una puerta a algo que no debíamos haber invocado. De repente, un frío glacial invadió el pozo, y la voz de una mujer resonó en mis oídos. «El amuleto ha sido reclamado. Has despertado la maldición del pueblo olvidado». Miré alrededor, buscando una salida, pero el pozo parecía cerrarse a mi alrededor. «No puedo quedarme aquí», pensé, apretando el amuleto en mi mano. Sabía que debía salir. Luchando por escalar, logré salir del pozo, pero el pueblo había cambiado. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y el canto ahora resonaba en mis oídos. «¿Dónde están mis amigos?», grité, buscando en la oscuridad. Cada paso que daba me acercaba más a una verdad aterradora. El pueblo estaba vivo, y no estaba solo. Al volver a la plaza vi a mis amigos, pero algo estaba mal. Sus rostros mostraban miedo y confusión. «¿Qué pasó?», pregunté, pero solo respondieron con miradas vacías. «Ellos vienen», susurró Javier. «¿Quiénes?», cuestioné, pero ya no había tiempo. Las sombras comenzaron a tomar forma, y las figuras de las brujas aparecieron en la oscuridad. «Ustedes han perturbado nuestro descanso», dijo una de las brujas con una voz que helaba la sangre. «El amuleto es nuestro vínculo. Cada deseo que pidan tiene un precio», continuó, mientras sus ojos brillaban con un destello sobrenatural. «¿Qué quieren de nosotros?», grité, pero la respuesta ya era evidente. Habíamos liberado una fuerza que estaba dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. «Un alma por cada deseo», dictó la bruja. «Pero solo uno de ustedes puede salir con vida». Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Miré a mis amigos. Sus rostros reflejaban el mismo horror que yo sentía. «No podemos dejar que esto termine así», dijo Mariana, su voz temblando. Pero la desesperación comenzaba a reinar en nuestros corazones. «Debemos unirnos», sugerí. «Podemos enfrentarlas». A pesar del miedo, tomamos las manos unos de otros. «No tenemos que pagar el precio», grité, intentando reunir valor. Las brujas comenzaron a reírse, como si nuestra determinación fuera un juego. «Sus corazones están llenos de miedo. Eso es lo que queremos», dijo la bruja, acercándose lentamente. En ese momento decidí utilizar el amuleto. «Si queremos salir de aquí, debemos cambiar las reglas», proclamé. Las sombras se detuvieron. «¿Te atreves a desafiar la maldición?», preguntó la bruja sorprendida. Asentí, sintiendo cómo la energía del amuleto vibraba en mis manos. «Deseo romper la maldición del pueblo», grité con todas mis fuerzas. El aire se tornó pesado, y el eco de mi voz resonó por todo el pueblo. Las brujas parecían inquietas, y un torbellino de energía comenzó a girar a nuestro alrededor. «No puedes hacerlo», gritaron, pero su poder se desvanecía. Sentí cómo el amuleto brillaba con intensidad, resonando con una fuerza que nunca había imaginado. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y el pueblo se iluminó con una luz brillante. Las brujas gritaron mientras su esencia se desvanecía en el aire, llevándose consigo la maldición que nos había atrapado. Mis amigos y yo caímos al suelo, exhaustos, pero libres. Lo hicimos, respiré con alivio, sintiendo que finalmente habíamos vencido la oscuridad. Sin embargo, mientras mirábamos el pueblo restaurado, una sombra pasó rápidamente por mi mente.
¿Y ahora qué?, preguntó Javier, y aunque habíamos roto la maldición, el eco de las brujas permanecía en el aire. La historia del pueblo olvidado viviría en nuestras memorias, y cada luna llena recordaría el precio de nuestros deseos. Regresamos a casa, pero cada uno de nosotros sentía que algo había cambiado. El pueblo olvidado quedó atrás, pero sus historias seguían resonando en nuestros corazones. Sin embargo, al pasar el tiempo, comencé a tener sueños inquietantes. En cada uno, las brujas aparecían, susurrando advertencias que me recordaban que la maldición podía haber sido solo un momento de calma. Un día, mientras paseaba, encontré el amuleto en mi bolsillo. Miré su brillo y supe que, aunque habíamos escapado, nunca estaríamos realmente libres de la oscuridad que habíamos liberado. El pueblo olvidado y su maldición seguirían acechando en las sombras, esperando el momento de regresar.